Bienvenidos sean todos, queridos amigos, querida familia, una vez más a este ciclo de conferencias del Principio Divino por Telepaz, donde vamos a dedicar esta conferencia a un punto que ha sido muy importante a lo largo de la historia, porque se ha reconocido siempre que la historia es cíclica, la historia se repite, no hay ninguna duda. Los historiadores coinciden. Sin embargo, lo que nadie ha podido descifrar, nadie ha podido explicar claramente por qué la historia se ha repetido. Por eso, amigos, yo en esta conferencia voy a compartir con ustedes el contenido del principio divino titulado Los períodos históricos en la providencia. Para ello vamos a comenzar recordando que existe desde el mismo momento de la caída el deseo de Dios de establecer un fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar, a nivel nacional y a nivel mundial. Si ustedes recordarán conferencias anteriores, sabemos que a nivel individual y familiar la persona elegida fue Jacob, a nivel nacional Moisés y por supuesto a nivel mundial el Mesías, Jesús de Nazaret. También quiero que recuerden un punto fundamental, que para que se puedan dar las condiciones, para que nazca el Mesías en la tierra, era absolutamente necesario establecer un fundamento. El fundamento de fe, con su figura central, su ofrenda requerida, el periodo de tiempo, y el fundamento de sustancia. Cuando fundamentos de fe y de sustancia han sido realizados en la historia, entonces vemos el fundamento para la llegada del Mesías. Ahora, cuando nosotros analizamos todos los pasos en la providencia, haciendo un pantallazo general, a nivel familiar, es el periodo que va desde Adán hasta Abraham, Isaac y Jacob. Fue un periodo de 2000 años en la providencia que se lo denomina periodo simbólico. Es decir, fue un periodo de preparación en el fundamento para la restauración de la humanidad. Luego tenemos los 2000 años que van desde Jacob hasta Jesús a nivel nacional y es un curso, un periodo denominado de imagen. Finalmente, los últimos 2000 años, desde Jesús hasta el Señor, la segunda venida, es una providencia a nivel mundial, sustancial, donde el reino de los cielos se va a establecer en la tierra, con la llegada del Señor en su segunda venida. Vamos entonces a ver que este paralelismo no es casualidad, no es una coincidencia. Cuando usted va al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y a los libros de historia, se encuentran esos hechos, esos acontecimientos bíblicos e históricos, pero nunca se ha podido entender por qué sucedió de esa manera, por qué se repiten. Vamos a ver entonces cuáles fueron las causas de estos cursos de 2000 años, de Adán hasta Jacob, de Jacob hasta Jesús y de Jesús hasta el Señor de la segunda venida. Comenzamos entonces desde Adán. Porque si bien dijimos que Adán no cumple su parte de responsabilidad en ir por las 3 etapas del periodo de crecimiento y alcanzar su perfección individual, su unidad absoluta con Dios, aún así, pese a la caída, Dios comienza la historia de la providencia de la restauración a través de sus hijos. Y pasamos un periodo, dijimos, de 1600 años. Múltiplo de 40 por 40 que simbolizaba, recuerdan, la separación con Satanás hasta que aparece el primer hombre justo, que es Noé. Luego vamos a tener un periodo de 400 años que van de Noé hasta Abraham, Isaac y Jacob, 120 años desde Jacob. En ese periodo lo vamos a tomar en 3 partes, porque por un lado tenemos los primeros años donde Jacob compra la primogenitura. Esa primera parte, ¿recuerdan? Cuando él recibe a su hermano que venía cansado y quería comer y él le dice, sí, yo te doy de comer si tú me vendes tu primogenitura y júramelo. Ese primer periodo entonces de 40 años
desde que Jacob compra la primogenitura hasta que él recibe la bendición. Posteriormente, 21 años. Ese curso de 21 años, si usted recuerda que él pasó en Harán, en la tierra de su tío Labán, pagando sufrimiento tras sufrimiento, la necesaria indemnización para después volver y conseguir la reconciliación con su hermano Esaú. Vemos entonces, Jacob, después de 21 años, regresa a Canaán y los 40 años finales, en el cual comienza el período en que Jacob llega a Egipto con sus hijos y sus parientes. ¿Recuerdan ustedes entonces que debido al fracaso de Abraham en cortar la última parte de la ofrenda, Dios le había dicho: tus hijos, tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, serán esclavizados, va a haber sufrimiento? Entonces vamos a ver que es Jacob quien entra con sus 12 hijos y sus 70 parientes en Egipto. Y debido a que Jacob tiene esa victoria, ya deja de ser su nombre Jacob y pasa a ser su nombre Israel. Nace en él el comienzo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo victorioso, que va a ser preparado para recibir al Mesías. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, todo lo que usted ve en su pantalla, es esperando el momento del nacimiento del Hijo de Dios. Es el momento de la esperanza sustancial para establecer el ideal, el nacimiento del Mesías. Entonces Jacob entra con sus 12 hijos y sus 70 parientes y pasan 400 años de esclavitud hasta que al final de ese período aparece Moisés, quien recibe el llamado de Dios para que libere a su pueblo, para que lo saque de Egipto y lo lleve finalmente a la tierra prometida de Canaán. Aún así, es importante ver estos factores que permitieron, en el medio de ese sufrimiento, en el medio de esa esclavitud, tener la identidad que eran el pueblo elegido. Los israelitas era el pueblo que Dios había preparado, que los estaba guiando para poder recibir al Mesías. ¿Cuáles eran esos elementos que los mantuvo unidos con la identidad? Primero, ellos mantenían el sábado, que era el día sagrado de adoración a Dios, a través del rito de la circuncisión, que era un corte en el miembro masculino del bebé al 8º día, simbolizando a través de la derramación de sangre la separación de Satanás debido a la caída. El tercer punto que los mantenía unidos era el sacrificio, la ofrenda que ellos realizaban con los animales a Dios. Entonces, después de esos 400 años, ellos finalmente, a través de Moisés, salen de Canaán. Es el periodo en que ellos reciben la ley mosaica y entramos entonces en el segundo periodo de 400 años, denominado el periodo de los jueces. ¿Por qué se destacó este periodo? Como ustedes ven, estamos repitiendo. En la época de Adán a Noé fueron 40 por 40. Vemos de Noé a Abraham, Isaac y Jacob otros 400 años. Se repite en la época de los jueces hasta que aparece el último de esos jueces, que fue Samuel, quien va a coronar al primer rey de los israelitas, que fue Saúl. Ahora, ¿qué pasó durante este periodo? Porque nosotros decimos que para poder alcanzar esa verdadera unidad con Dios hay que pasar por 3 periodos. El periodo de formación, la etapa de formación, de crecimiento y de perfeccionamiento. Lo mismo en la providencia a nivel nacional. Los primeros 400 años fue el periodo de formación. Los segundos es el periodo de crecimiento. Vamos a ver entonces que la tercera etapa de 400 años será el periodo de perfeccionamiento. Pero antes de entrar en ese detalle, veamos aquí qué pasó en ese periodo de los jueces. ¿En qué se caracterizaba? Los jueces tenían la división del territorio en las 12 tribus, que correspondía a la tribu a cada uno de los hijos de Jacob. Es decir, cada uno de estos lugares tenía alguien que los gobernaba, que los dirigía.
Ese era el juez. Y el factor que se da en esa época es que el mismo juez era el profeta, era el sumo sacerdote y era el rey. En una época en que existía el feudalismo israelita, estaba el juez como el centro de tanto la actividad espiritual como la de material, económica y la de gobernabilidad. Fue la época en la que se construye el tabernáculo, ese templo portable, ese templo móvil que simbolizaba la llegada del Mesías que ellos estaban esperando con ansiedad. Vemos entonces, como está en su pantalla, que estaban esas 12 tribus de Canaán con el juez que era el profeta, el sumo sacerdote y el rey. ¿Qué pasa entonces después de ese periodo de 400 años? Dijimos que aparece la coronación del primer rey, que es Saúl. ¿Y por qué esto es importante? Porque dijimos en los principios de la creación que Adán y Eva deberían haber crecido, deberían haber alcanzado su unidad absoluta, la perfección a través de ir por el periodo de crecimiento, formación, crecimiento y perfeccionamiento. Sin embargo, ellos cayeron. Es decir, que el número 1 y el número 2, el periodo de formación y crecimiento ha sido invadido por Satanás. Porque todo hijo y toda hija proviene de esa unión de Adán y Eva. Pero el número 3, la etapa de perfeccionamiento, ha quedado siempre libre para el dominio y la voluntad de Dios. Vemos entonces que entramos en esta tercera etapa, la de perfeccionamiento. Y es aquí entonces donde se están dando las condiciones, con el nacimiento del Reino Unido, para que pueda venir el Mesías. Sí, mis queridos amigos, querida familia, estaban dadas las condiciones desde el punto de vista providencial para que en este periodo del Reino Unido se estableciera el fundamento para que venga el Hijo de Dios. Comienza con Saúl. ¿Qué debían hacer los reyes en ese periodo? Lo importante era establecer el templo, no ya el tabernáculo, sino el templo que simbolizaba la llegada del Mesías a un lugar fijo y sólido. Israel ya no era una nación débil que había sido esclava, que estaba en la época de los jueces confusa con los cananitas. No, ya era una nación independiente y estaba buscando establecer el templo. Sin embargo, Saúl fracasa. Continúa luego un periodo de 40 años en la búsqueda de establecer ese templo con el rey David. David era un gran rey en el punto de vista guerrero, de la consolidación de la nación, de las riquezas, del poder. Sin embargo, Dios consideró que fue un rey sanguinario. Sus manos estaban llenas de sangre. Por lo tanto, Dios no permitió que en la época de David se construyera el templo. Entonces fue a través de su hijo, el rey Salomón, que también gobernó durante un periodo de 40 años, que sí se establece por primera vez el templo, sustancialmente. Y había quedado claro en la providencia de Dios que una vez que estaba establecido el templo, estaban dadas las condiciones para que naciera el Mesías. Y en este periodo entonces del Reino Unido de Israel, vemos que hay una separación. Por un lado tenemos profetas, por otro lado tenemos al sumo sacerdote, por otro lado tenemos al rey. Es decir, ya no era como antes, que se resumía todo en una sola persona. Este periodo entonces, lamentablemente, culmina con un fracaso. ¿Por qué? Porque si bien Salomón construyó ese templo, él tenía una debilidad muy grande que estaba muy conectada con el problema de la caída. Él era siempre tentado a tener relaciones sexuales con mujeres. Se considera, de acuerdo a las escrituras, que él tenía 300 esposas y 700 concubinas. Y no solamente eso, estas mujeres que él tenía, muchas de ellas eran cananitas, de religiones paganas, haciendo adoraciones a dioses falsos. Y debido a que ellas empiezan a influenciar en Salomón, Salomón también comienza a permitir la adoración a estos dioses falsos en el mismo templo, en el cual estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, donde estaba el santo y el santísimo, el lugar más sagrado, donde estaba la presencia de Dios. Ahí Salomón permite la adoración a dioses falsos. Por lo tanto, Satanás invade
ese periodo. Y como nosotros sabemos en la historia, cada vez que existe una invasión, es una pérdida de ese fundamento. Pero no solamente se pierden esos 20 años, sino que se pierde toda esa tercera etapa, 1, 2 y 3. Los 3 períodos de 400 años de formación, cuando eran esclavos en Egipto, de 400 años con los jueces y los 120 años del Reino Unido, todo se perdió. Por lo tanto, sabemos, como era muy bien en la historia, cada vez que existía una invasión de Satanás, cada vez que Satanás destruía la providencia, Dios debía dividir en Caín y Abel. Recordamos, como usted ve en la pantalla, cuando Satanás invade a Adán, Dios lo divide en Caín y en Abel. Veremos entonces que de la misma manera este reino tiene que ser dividido. Debido a la invasión de Satanás del templo, va a haber un reino en la posición de Caín y un reino en la posición de Abel. ¿Cuáles eran estos reinos? Por un lado tenemos, en este periodo de reino dividido, que dura 400 años, el reino del norte, que era Israel, en la posición de Caín, y el reino del sur, que era Judá, en la posición de Abel. Eran las mismas 12 tribus, pero las 10 del norte estaban del lado de Satanás, del lado de Caín, y las del sur, que eran 2, del lado de Dios, del lado de Abel. ¿Qué pasó entonces durante este periodo? Por un lado, desde el sur, del lado de Abel, Dios comienza a enviar a grandes de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, Jonás, Eliseo, con el mensaje yendo hacia el norte, para que Israel se arrepienta, para que Israel vuelva a sus raíces originales. Sin embargo, ¿qué pasó? Si ustedes recuerdan las palabras de Jesús, cuando Él miró a Jerusalén y lloró y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a los polluelos debajo de la sala y tú no lo has querido? Es la época en que estos profetas que son enviados hacia el norte, en vez de ser recibidos, debido a la corrupción, ¿qué sucede? Ellos son apedreados, son rechazados. Por lo tanto, ¿qué sucede con el reino del norte? Ellos inician de esta manera el periodo de cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? Por un lado tenemos el norte que va a ser invadido por los asirios, el sur que va a ser invadido, tomados cautivos por los babilonios. En realidad es muy triste, pero sabemos muy bien en la historia de la providencia que cuando no se cumple con la parte de responsabilidad, tiene que haber indemnización, tiene que haber sufrimiento. Y este periodo de 210 años de cautiverio y retorno dura hasta que aparece el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y como yo les había comentado antes, es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento antes de iniciar los Evangelios. Si ustedes ven aquí, leemos Malaquías, damos vuelta y ya comienza el Nuevo Testamento. Es decir, queridos amigos, Malaquías es el último que llega con la gran reforma para el judaísmo, la preparación final de esos 400 años para recibir al Mesías. Entonces, lamentablemente, al no tener esa identidad clara, al entrar en esa confusión de la fe, tienen que recibir este juicio por la palabra que trae Malaquías. Y vamos a ver entonces estos últimos 400 años de preparación para el Mesías. Son los 400 años, una vez más vemos el número 40, que simboliza separación de Satanás. Estos últimos 400 años van a indemnizar todos los otros periodos anteriores en los cuales el pueblo de Israel falló en cumplir su parte de responsabilidad. Estos últimos 400 años entendemos que serán de preparación no solamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque viene el Hijo de Dios. Y si usted recuerda bien lo que dice la Biblia,
en Juan 3:16. Dios envió su Hijo al mundo porque Él quiere salvar a todos, no solamente al pueblo de Israel. Por supuesto que es crucial, es el pueblo elegido, pero también había hijos de Dios en la India, había hijos de Dios en China, había hijos de Dios en Grecia y en Roma, que Dios quería llegar con el mensaje de su Hijo Jesús. Por eso es que aparece en la India Buda, en la China Confucio, en Grecia y Roma vemos a Sócrates y a Platón. Toda una preparación, un resurgir, un despertar interno. ¿Por qué Dios preparó esto? Repito, no es casualidad. Dios tocó los corazones, las mentes de estos hombres, para que cuando llegara el momento, el mensaje de Jesús, los evangelios, la palabra de Jesús, pudiera ser recibida en todo el mundo. Y veríamos el reino de los cielos en este planeta Tierra que Dios ha deseado desde el comienzo de la creación. Entonces, desde el punto de vista externo, Dios preparó a Roma. Conocemos muy bien ese famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma. Roma era la gran potencia, era el gran imperio de aquella época, a través del cual el mensaje de Jesús hubiese llegado a cada uno de los rincones del mundo. Si Jesús es recibido en Israel, es reconocido como el Rey de Israel, el Rey de Reyes, y Él va junto con sus discípulos físicamente hacia Roma, es aceptado por el emperador, Roma es bautizada, es transformada, y a través de la tecnología de esa época, a través del avance del imperio romano, el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios en la tierra se hubiese expandido desde Israel a Roma, a Oriente y Lejano Oriente. Ese era el plan de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús es crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Estos 2000 años de preparación desde Jacob, más los 2000 años bíblicos desde Adán. Es decir, todo este periodo que Dios ha estado buscando, el momento en que naciera su Hijo Jesús, el momento en que Jacob vence hasta ese día, es toda la preparación para la llegada del Mesías. Por eso una vez más decimos, no tiene ningún sentido que se haya establecido este fundamento a lo largo de 2 milenios para que Él muera en una cruz. La voluntad de Dios era que Él fuese aceptado, que lo amaran, que practicaran lo que Él vino a enseñar, para que finalmente Israel pudiera establecer su reino celestial. Lamentablemente, debido a esta crucifixión, todo este fundamento es perdido. No hemos visto el reino de los cielos. Cuando usted y yo prendemos el televisor, cuando leemos las noticias, escuchamos la radio, tragedia tras tragedia. Miramos los libros de historia. ¿Qué sucedió después de la llegada de Jesús? Sufrimiento tras sufrimiento. Aún así, Dios, ese Dios de amor, de misericordia, que nunca nos abandona, pese a que este fundamento se perdió, Dios comienza a trabajar. Debe restaurar cada uno de estos periodos que se perdieron debido al fracaso en cumplir la parte de responsabilidad del pueblo de Israel. Dios va a comenzar la providencia de la segunda Israel. ¿Quiénes son la segunda Israel? Centrados en Jesús, son los cristianos. ¿Y qué sucede en la historia del cristianismo? Un paralelismo sin precedentes a la historia del primer Israel, del pueblo judío. Fíjense que así como en la época del primer Israel era Jacob con sus 12 hijos y 70 parientes, ahora es Jesús con sus 12 apóstoles y sus 70 discípulos que entra en Roma. Y sucede exactamente lo mismo que con el pueblo de Israel. Fueron 400 años de sufrimiento.
Los cristianos sufren en Roma 400 años de persecución virulenta. Ustedes recuerdan que ellos tenían que estar en las catacumbas, escondidos, porque si eran encontrados, eran puestos prisioneros y quedaban ahí hasta el domingo, y el domingo eran arrojados en el Coliseo a los leones. Eran comidos vivos para el espectáculo del pueblo y del emperador. Trágicos 400 años. Como usted ve muy bien en el cuadro, es una repetición exacta de lo que había sucedido en la primera Israel. Todo va a surgir hasta que finalmente Teodosio I establece formalmente el cristianismo como la religión oficial. Así como fue en la época del primer Israel Moisés, quien a través de esa ley de los 10 mandamientos lleva finalmente al pueblo de Israel lejos de Egipto, los saca de Egipto y los hace entrar en Canaán. De la misma manera, Teodosio I saca a esa situación de persecución y finalmente establece el Canaán cristiano en un Roma bautizada. Así como sucedió 2000 años atrás. Miren este paralelismo, es increíble. Por eso estamos tan impresionados con este principio divino que nos explica claramente por qué sucedió lo que sucedió. Miren, así como ellos tenían, los israelitas, el sábado, la circuncisión y los sacrificios, los cristianos también tenían el sábado como su día de adoración a Dios, tenían la comunión y el bautismo como el rito que los mantenía unidos como pueblo cristiano, y las ofrendas y los sacrificios, en ese caso, no eran los animales, no eran ofrendas de animales que se partían al medio, eran los mismos cristianos, los mártires que eran ofrecidos por la voluntad de Dios. También vemos que en esa época, así como después de 400 años entró en Canaán, el cristianismo en el año 392 se tornó la religión oficial del Estado. Y así como en la época de Israel apareció la ley de Moisés, los 10 mandamientos, es en este periodo que se junta y se establece el conocido Nuevo Testamento. ¿Qué pasó después de este periodo? Miremos el cuadro nuevamente. Si decimos que tiene que haber una repetición absoluta porque tiene que restaurarse el fracaso, vamos a tener entonces también un periodo de 400 años, en el cual ya no se llamarán jueces, sino serán los patriarcas. Y estos patriarcas, este periodo de 400 años, va a terminar con el último de ellos, que fue León III, que corona, que unge al que fue el primer de los reyes o emperadores cristianos, que fue Carlomagno. Vamos a analizar también qué pasó durante este periodo. Como ustedes recuerdan, los jueces eran quienes resumían en una misma persona la responsabilidad de profeta, sumo sacerdote y rey. En el caso del patriarca era lo mismo. Se habían dividido los territorios cristianos en 5 iglesias. La iglesia de Constantinopla, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, de Alejandría y de Roma. Y de esas 5 iglesias que tenía un patriarca, al patriarca de Roma se le dio el nombre distinguido de Papa. Durante ese periodo entonces vemos también que así como se construyó el tabernáculo, se empiezan a construir las iglesias. Y también es un periodo feudal, como ocurrió en la primera Israel. Como ustedes pueden ver entonces, hay un paralelismo increíble a lo que había sucedido exactamente 2000 años atrás. Dijimos entonces que con Carlomagno, así como Samuel coronó a Saúl, el primer rey de Israel, de la misma manera, León III corona, unge como emperador cristiano a Carlomagno. Y pasa también por un periodo exactamente igual de 120 años, que fue el gran periodo del Reino Unido cristiano. ¿No es increíble este paralelismo? Mire una vez más, ¿cómo puede ser que exactamente igual se dan las circunstancias a lo que había pasado 2000 años antes?
Por supuesto que no eran los mismos nombres, no era el mismo territorio físico, pero eran exactamente las mismas situaciones. Había que restaurar el fundamento perdido para que pudiera venir el Mesías. Luego, a través de sus hijos y a través de sus nietos, vemos un periodo de 120 años, pero aquí encontramos una situación especial, porque así como vimos en el periodo anterior, dijimos que era formación, crecimiento y perfeccionamiento. En el número 3 se da la posibilidad de encontrar las condiciones necesarias para que el fundamento para el Mesías se realice y que venga ahí. Lo mismo sucedió en este periodo. Pero ¿qué pasa? Dijimos que para que exista el fundamento de sustancia, tiene que estar aquel que está en la posición de arcángel unido al que está en la posición de Adán, en representación de Dios. ¿Quién estaba en la posición del arcángel? Mire usted, era el rey. El rey debía unirse absolutamente, someterse al Papa, porque él representaba a Dios. Si bien el rey tenía el poder de gobernar, la autoridad externa sobre el imperio, aún así el emperador debía reconocer que había logrado esa posición y esa autoridad gracias a la bendición de Dios. Sin embargo, vemos un conflicto tremendo entre la monarquía y el papado, que ahora no voy a entrar en detalles por falta de tiempo, pero que ustedes saben muy bien. Una historia muy triste en la época del cristianismo, donde hubo hasta situaciones violentas, hasta muertes y hasta asesinatos por esta lucha entre monarquía y papado. Por eso, lamentablemente, no se establece el fundamento y Carlomagno continúa a través de sus hijos y sus nietos durante 40 años y encontramos un paralelismo igual que 2000 años previos, donde si bien existe la división, quedaba muy claro que estaba el profeta, estaba el sumo sacerdote y el rey en el Antiguo Testamento. En este caso teníamos a los monjes, al papa y al rey. Pero aún así, debido a esa falta de unidad, ¿qué sucede? Así como en el caso de Israel, en el norte había sido dividido Israel y el sur había sido dividido en Judá, Caín y Abel, de la misma manera nos encontramos en la historia del cristianismo, debido a que esto se pierde, la necesidad de un reino dividido. Amigos, es en realidad algo muy triste ver cómo Dios ha intentado una y otra vez establecer el fundamento victorioso para que venga el Mesías. Espero que esto esté siendo claro, porque esta historia, que externamente son acontecimientos o hechos que pasan por voluntad de determinados hombres y personajes de la historia, en realidad está Dios detrás, desesperado, anhelando que cada uno de estos personajes cumplan su responsabilidad. Porque si no viene el Mesías, no hay esperanza. Si no viene el Mesías, no existe ninguna posibilidad de encontrar el reino de los cielos en la tierra. Y esa oración que Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, jamás se va a cumplir, a menos que encontremos al Mesías. Este fundamento entonces, lamentablemente, se pierde. Comienza un periodo, como dijimos antes, de división. Cada vez que Satanás invade, cada vez que alguien no cumple su parte de responsabilidad en la providencia, Dios tiene que dividir en Caín y en Abel. Habíamos dicho que en el caso de Israel teníamos a Israel en el norte, a Judá en el sur. Aquí vamos a tener al reino del oeste en la posición de Caín y al reino del este en la posición de Abel. Y fíjense una vez más, dura exactamente 400 años. ¿Ven el paralelismo? Exactamente 400 años. ¿Y qué sucedió durante este periodo? Es muy importante que comprendamos los detalles, porque ustedes recordarán que 2000 años atrás Dios envía desde el sur, desde Judá, a los profetas.
¿Con qué propósito? Con el propósito de arrepentirse, con el propósito de cambiar, con el propósito de reformarse. No para que haya violencia, no para que haya juicio, no para que haya sufrimiento o dolor, no. El deseo de Dios, pese a que estos profetas hablaban con mucho juicio, gritaban con autoridad, en realidad el deseo de Dios era que sus hijos de Israel cambiaran. Pero ¿qué sucedió 2000 años atrás? Vemos que ellos fueron apedreados. Ahora, es increíble ver que sucede lo mismo en la historia del segundo Israel. Desde el este comienzan a surgir los grandes santos de esa época, como San Francisco de Asís, Santo Tomás, Santa Bárbara, San Bernardo, Santa Clara de Asís. Pero pese a que ellos iban con este mensaje, pese a que ellos deseaban ver ese cambio y esa transformación, ¿cómo fueron recibidos? Fueron rechazados, fueron condenados. E incluso cuando analizamos en detalle la historia de San Francisco de Asís, hay una película muy bien hecha, no sé si usted la vio, si no se la recomiendo, se llama Hermano Sol, Hermana Luna. Registra de una manera muy bien la historia y la vida de San Francisco de Asís. Y él en un momento dado recibe una revelación de Jesús, que debía restaurar su iglesia. Una revelación muy clara que San Francisco de alguna manera la interpreta de una forma literal. Entonces él cree que se trata de restaurar esa pequeña capilla que tenía él ahí en Asís. Y va con mucho esfuerzo y trabajo a reconstruir esa humilde capilla, pero en realidad lo que el Señor Jesucristo le estaba pidiendo: restaura mi iglesia. Se están dividiendo, se están apartando de los evangelios tradicionales. El Vaticano comenzó a llenar sus arcas de oro a las grandes construcciones, a las grandes vestimentas, alejada de esa humildad de los primeros apóstoles. Y con esa fuerza y determinación finalmente San Francisco va humildemente y es recibido por el Papa. Pero en vez de aceptarlo como un mensajero del Señor Jesucristo para que haya una reforma interna en la Iglesia Católica, no. ¿Qué sucedió? Se lo reconoce, se acepta la orden de los franciscanos, como diciendo: sí, tú tienes razón, ve por ahí, sé bueno, sé humilde, sirve. Nosotros vamos a seguir como estamos. Lamentablemente eso ocurrió. Entonces vemos que así como se dividió el reino de Israel en dos, aquí encontramos también Francia, que estaba al oeste, estaba del lado de Caín, y el Sacro Imperio Romano, que era el del este, en la posesión de Abel. ¿Y qué sucede durante ese periodo? Como les dije antes, igual que sucedió en la época de Israel, la corrupción, la inmoralidad, la falta de practicar sustancialmente la voluntad de Dios. Entonces viene una vez más un periodo de indemnización, un periodo de sufrimiento que, repito, no es el deseo de Dios. Cuando mi hijo, supongamos que comete un delito, y por cometer un delito violar una ley, robó algo, supongamos, él tiene que ir a la cárcel. No es mi voluntad de que él vaya a la cárcel y que sufra, pero tiene que pagar un precio por haber violado una ley, en este caso una ley social, una ley del Estado. Aquí lo que vemos es que hay que pagar un precio, hay que pagar indemnización, porque se violó una ley celestial. ¿Qué sucede entonces? Ellos son rechazados y comienza el periodo de cautiverio y retorno papal. ¿Qué pasó durante este periodo? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto cree usted que duró? Mire su pantalla, exactamente igual que el periodo de cautiverio y retorno en Babilonia. 210 años. Los primeros 70 años, el papado que estaba en Roma pasa a ser transferido al sur de Francia, a Aviñón. Y en ese periodo los papas son aprisionados en una situación
angustiosa por parte de la monarquía francesa. ¿Por qué es esto? Porque antes el Papa tenía la autoridad, no solamente desde el punto de vista espiritual, tenía también su autoridad desde el punto de vista material, aún en las situaciones de gobierno. Los monarcas franceses no aceptaron eso. Dijeron, ustedes solamente se limitan a guiar espiritualmente. Y ellos estaban cautivos, presos en Aviñón. ¿Y qué sucede? En un momento dado, en Roma entonces, deciden desechar esa situación del Papa que estaba cautivo en Francia y deciden poner un nuevo Papa en Roma. Es decir, que en un periodo en la historia de la Iglesia Católica había dos papas al mismo tiempo. Esto genera una confusión tal que ni uno ni el otro es aceptado. Finalmente hay un concilio y la Iglesia decide nombrar a un tercer papa. Sí, es una historia oscura, triste en la época de la Iglesia. Y a punto tal que sobre el final de ese periodo vemos que comienzan la venta de las indulgencias, las bulas papales y la aparición de Lutero. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios inspira a este hombre? Había llegado la Iglesia a un nivel tal de confusión que con el propósito de recaudar fondos, de generar recursos, decidió poner precio al perdón de los pecados. Sí, lo que está escuchando. Es decir, si usted había cometido un pecado de robo y venía y se confesaba, Padre, vengo aquí porque quiero confesarme, cometí un robo esta semana, etcétera, etcétera. Y el padre le decía, ningún problema, hijo mío, ningún problema, hija mía. Si tú pagas tanto dinero, tu pecado será absuelto. Así era. Incluso hay una iglesia en Roma que tiene una lista de precios de acuerdo a los pecados. Cuanto más grave era el pecado, más había que pagar por el perdón de ese pecado. ¿Es eso lo que Jesús vino a enseñar? No. Entonces surge en ese periodo uno de los sacerdotes alemanes que se siente indignado al ver lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces comienza a escribir 1, 2, 3, 4, 10, 20, 95 tesis, explicando claramente por qué lo que estaba sucediendo no era la voluntad de Dios, no era lo que Jesús vino a enseñar en sus evangelios. Hace el llamado a la reforma, al cambio, no a la revolución, que es muy diferente. Él nos llamó a destruir a la iglesia, a destruir el papado, a los cardenales y a los obispos. No, él lo que llamó es a la reforma, es como un llamado de atención. Y si ustedes miran el cuadro, igual que sucedió en la época de Israel, Malaquías llamando a la reforma, al cambio, al volver a las raíces, a la verdadera identidad. Esa es la desesperación, ese es el grito que hace Lutero en Alemania. Entonces, como les decía, aquí tienen un cuadro mucho más claro, lo que había compartido con ustedes antes. Se mueve el papado de Roma a Aviñón, en el sur de Francia, y este es el periodo entonces de 120 años de cautiverio y retorno, hasta que finalmente el papado vuelve a Roma. Vamos a ver entonces, en esta última parte, cuántos años se necesitaron de preparación para el Mesías antes de la llegada de Jesús. 400, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que llevó desde Lutero para la llegada del segundo advenimiento? Exactamente, 400 años. Si usted mira este cuadro, no puede sino impactarse, como me sucedió a mí, que había estudiado mucho la historia, había leído muchos testimonios de la historia, pero recién cuando vi este cuadro, vi este paralelismo sin precedentes, me di cuenta que la historia está guiada por Dios, la historia es providencial, la historia está empujada para que se cree el fundamento necesario para que venga el Mesías en la tierra, para que venga el Salvador.
y que debido a que la primera Israel no cumplió, es que Jesús es crucificado y tiene que volver a repetirse cada uno de estos periodos que usted está viendo en pantalla. Entonces, ¿qué hizo Dios para preparar a los cristianos? Desde que apareció Lutero con la Reforma hasta los días después de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera que sucedió 2000 años atrás, esos pensadores históricos y esa Roma, interna y externamente, los medios necesarios para que el Evangelio de Jesucristo llegue a la humanidad. Recordemos, no era solamente para Israel, era para el mundo. Entonces, internamente estaban Buda, Confucio, Sócrates, Platón y externamente Roma. ¿Qué pasó en este periodo de preparación para la segunda venida del Mesías? Bueno, por un lado tenemos el desarrollo, como lo vimos en la conferencia de los últimos días, del despertar espiritual. Hay un nuevo reavivamiento de la fe. Hay nuevas fuerzas en este periodo de 400 años de preparación, una conferencia especial que yo compartí con ustedes, donde absolutamente hay una identidad en que estamos llegando a los últimos días. Hay un resurgir, una unión del cristianismo para esa llegada del Señor en su segunda venida. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista externo, vemos este avance en la ciencia y en la tecnología como nunca antes en la historia. Si usted recuerda el cuadro que yo compartí con ustedes, donde se ve en el periodo de evolución de la ciencia y la tecnología, desde Adán hasta nuestros días, es en el siglo XX donde pega ese gran salto y vemos el día de hoy. Este avance en la tecnología, en las comunicaciones, la capacidad, todo esto es ¿para qué? Es la preparación para la venida del Mesías. Para que cuando Él venga, su palabra, su mensaje pueda llegar rápidamente a los 4 rincones del planeta. Para que todos sus hijos en el mundo entero puedan recibirlo, pueda establecer el fundamento sustancial de ver el ideal de Dios en la tierra. Y externamente, así como existía Roma, hoy en día, en este siglo XXI, nos encontramos con los Estados Unidos de Norteamérica. Esa gran superpotencia mundial, como lo era la Roma 2000 años atrás. Es decir, queridos amigos, cuando nosotros analizamos profundamente la historia, vemos que esto tiene un solo objetivo, y es la preparación para el Señor de la segunda venida. Sí, estamos viviendo en ese periodo, todas las profecías de la Biblia han sido cumplidas, todas las señales han sido manifestadas. Estamos en ese tiempo glorioso. Pero antes de comprender que estamos viviendo en el tiempo que usted y yo hemos soñado, y que todos aquellos que nacieron antes que nosotros también habían soñado e incluso estuvieron dispuestos a dar sus vidas, yo quiero que veamos y recorramos una vez más este cuadro para comprender el corazón de Dios, quien desde que Jacob consiguió victoria, fue guiando a ese pueblo los 400 años en Egipto, los 400 años de los jueces, 120 del Reino Unido, la división en 400 años del reino, el cautiverio y el retorno en Babilonia y los últimos 400 años de preparación. Es decir, Dios estuvo desesperado en guiar a sus hijos de Israel para que cumplieran su responsabilidad para ese día. ¿Qué hubiese pasado si 2000 años atrás Jesús de Nazaret es recibido en Israel? Viviríamos en el reino de los cielos. Sin embargo, mire nuevamente, como se perdió ese fundamento, continúa una historia de sufrimiento. Los primeros cristianos, como fue Israel, sufrieron 400 años en Roma. Luego pasan 400 años de los patriarcas,
Finalmente surge el Reino Unido, 120 años, pero se divide 400 años, cautiverio y retorno del papado y los últimos 400 años de preparación. Entonces entendemos ahora que detrás de esa historia estaba el corazón de Dios triste, angustiado, porque sus hijos no cumplían su parte de responsabilidad. Por eso, si bien estamos viviendo una época muy gloriosa en los últimos días, el Señor estará entre nosotros. Es un momento en que tenemos que tener mucho cuidado para no cometer los errores del pasado. Hemos aprendido mucho en esta conferencia a ver que cada vez que hay un fracaso en la historia, cada vez que el hombre no cumple su parte de responsabilidad, hay sufrimiento, hay postergación de esa tan ansiada bendición de Dios. Nosotros vamos a estar en la misma situación. Cuando Dios nos revele que estamos en la segunda venida, cuando Dios nos revele que el Señor estará entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cometer el mismo error que 2000 años atrás? Porque nos cuesta identificar, nos cuesta creer, nos cuesta entender. ¿O vamos a cumplir nuestra responsabilidad y evitar el sufrimiento, evitar la tragedia, evitar todo aquello que causa solamente dolor al corazón de Dios? A través de unirnos al Señor de la segunda venida, a través de cumplir su voluntad, de practicar su palabra, para que liberemos a Dios de tantos miles y miles de años de dolor y de angustia. Queridos amigos, querida familia, eso está en nuestras manos y nosotros lo podemos hacer. Muchísimas gracias por su amable atención y de todo corazón, una vez más, entre todos los que trabajamos aquí en el equipo de Telepaz, le deseamos lo mejor para usted, para su matrimonio y para su querida familia. Que Dios les bendiga mucho.